¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En el video del día de hoy vamos a enfocarnos un poquito sobre un tema muy interesante, el de las 116 páginas perdidas. Vamos a ver qué es lo que sucedió con ellas y qué es lo que decían en ciertas partes. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a saber cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que aprovechen y vean los otros videos en este canal para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia que pueden ir a la mano con lo que estamos estudiando este año en Doctrina y Convenios y otros temas sobre varios estudios diferentes dentro de las escrituras. Espero que puedan disfrutar de todos los videos y que puedan disfrutar de este video el día de hoy. Les comento que voy a traducir una entrevista que se le hizo a un hermano llamado Don Bradley, que por cierto, Don pertenece a mi estaca y vamos a ver cómo van nuestros horarios, si pueden concordar para que podamos realizar una entrevista más larga y más detallada para ustedes. Mientras tanto, traduzco una entrevista que vi y creo que les va a gustar bastante, que va, en esta entrevista él va a contestar esas dos preguntas. ¿Qué sucedió con las 116 páginas? Y cuáles son algunas cosas que dicen las 116 páginas perdidas. Espero que puedan disfrutar el video, hermanos. Vamos adelante, pues. Don, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema único que trata las 116 páginas perdidas, el libro de Mormón. Te entrevistamos porque escribiste un libro llamado Las 116 páginas perdidas, reconstruyendo las historias perdidas del libro de Mormón. ¿Tenemos alguna idea de lo que pasó con el manuscrito? ¿Hay alguna dirección en la que puedas indicarnos? Martín inicialmente sospecha que su esposa, Lucy Harris, tomó el manuscrito. Nunca piensa, basándose en sus propios relatos, que ella lo quemó. Pensó que lo había escondido o se lo había dado a otra persona. Muy pronto, o al menos al cabo de algunos años, se convence de que ella no lo tomó. ¿Por qué? Martín le dijo a su hijo repetidas veces que en su lecho de muerte, Lucy Harris negó haber estado involucrada en el robo del manuscrito y saber dónde estaba el manuscrito. Una cosa que sí sabemos sobre Lucy Harris es que era una devota cuáquera. Una de las expectativas clave de los cuáqueros es que no mentirán. Entonces, en primer lugar, la idea de que una mujer devotamente religiosa fuera a encontrarse con su Dios, con esta mentira en sus labios, es exagerada. De hecho, en esa época se entendía en el derecho cotidiano de aquel día que alguien que daba un testimonio en su lecho de muerte se consideraba un testimonio muy importante y legalmente admisible porque la idea de que las personas no mentirían en sus lechos de muerte cuando estaban a punto de encontrarse con Dios. La idea de que una cuáquera devota hiciera eso parece aún más difícil de aceptar. Además, Martín y Lucy Harris no se llevaban bien, ya se habían separado para el tiempo en que ella murió. Por lo tanto, Martín Harris no tenía una opinión optimista de Lucy Harris, pero la conocía lo suficientemente como para saber que era muy devota, así que su testimonio en su lecho de muerte, en el que negaba que supiera lo que había sucedido con ese manuscrito, lo convenció que ella no era quien había tomado el manuscrito. Hay otras razones para dudar de que Lucy Harris fuera la culpable. Es posible que esté implicada indirectamente, pero niega saber lo que pasó con el manuscrito, al menos al final. Identifico a otros sospechosos, uno de los cuales en realidad es el yerno de los Harris, cuando su hija, también se llamaba Lucy, se casa en mayo de 1828, se casa con un tipo llamado Flanders Dyke, que resulta ser de una familia de estafadores. Cometen una serie de estafas en el norte del estado de Nueva York en esa época, y por lo tanto hay razones para sospechar de este personaje. En realidad había robado previamente la transcripción de Anton, según Lucy Mack Smith. Por lo tanto, es un personaje sospechoso que está robando documentos relacionados con la salida a la luz del libro de Mormón. Así que, ¿por qué no las páginas perdidas? También hay buscadores de tesoros que sentían que tenían derecho a las planchas de oro y que habían tratado de robar las planchas de oro. Hay sospechosos entre ellos.
Habían estado tratando de robar las planchas. ¿Por qué no robar el manuscrito que salió de la traducción de esas planchas? ¿Sobrevivió el manuscrito? ¿Sobrevivió mucho tiempo? ¿Fue destruido temprano en la pérdida? De hecho, tengo una fuente de unos 50 años después del robo del manuscrito, donde alguien que era una persona respetable, no santo de los últimos días, en esa área, quien dijo que sabía exactamente dónde estaba el manuscrito y que estaba cerca. Y por lo tanto, me parece interesante porque al menos sugiere que el manuscrito había sobrevivido medio siglo. Si sobrevivió medio siglo, podría haber seguido sobreviviendo. Dios sabe dónde estaría, como por ejemplo en el ático de alguien. Si está allí, sospecho que la persona que lo tiene no sabe lo que tiene y creo que si todavía estuviera allí, ya habría salido a la luz. Pero si hay alguna razón para pensar que sobrevivió durante un buen tiempo después del robo, y sería lo mejor del mundo si se encontrara, ciertamente tengo la esperanza de que esté por allí en alguna parte. Vamos a cambiar a otro tema interesante que cubres en tu libro, que hay algunas fuentes que hablan sobre el contenido del manuscrito perdido. Por ejemplo, lo que decía. Sabemos de algunas cosas que vienen de José Smith, como por ejemplo fue un compendio de Mormón que cubre la primera parte del libro de Mormón, y él lo llama el libro de Leí en el prefacio del libro de Mormón. ¿De qué más sabemos que está dentro del manuscrito? Emma dice que le sorprende que José haya podido traducir esto, ya que no tenía mucha preparación académica. Como ejemplo, señala que cuando se menciona el nombre de Saría por primera vez en el libro, él no sabe cómo pronunciarlo y ella tiene que ayudarlo a pronunciarlo. Él lo deletrea y ella tiene que pronunciarlo por él. También señala que cuando la traducción menciona los muros de Jerusalén, de repente parece José sorprendido y dice, Emma, ¿Jerusalén tenía muros? Y ella le dice que sí. Luego se calma José y dice, oh, pensé que había sido engañado. Así que está traduciendo y dice, eso no parece correcto. No pensé que Jerusalén tuviera muros. Entonces el significado que ella ve en todo esto es que José realmente no conoce bien su Biblia, no sabe cómo pronunciar este nombre, etcétera. Es un hombre no instruido, por lo que no podría haber producido esto por su cuenta. Otro significado que tiene para nosotros es que ella nos está dando las pistas exactas que necesitamos para saber dónde estaba sirviendo como escriba para él, qué parte estaban traduciendo juntos. Ella habla de Jerusalén, habla de los muros que rodean Jerusalén y donde habría mencionado por primera vez el nombre de Saría en el texto al principio de la narración. Y lo que hace es señalarnos dónde estaba escribiendo Emma para la traducción al principio del libro. Tenemos múltiples relatos de declaraciones que hizo José Smith en las que da una pequeña muestra de las páginas perdidas. Una vez le preguntaron a José Smith en Nabú si Leí era descendiente de Manasés, ¿por qué el libro de Mormón sería el palo de Efraín? Lo que Franklin D. Richards escuchó que José Smith respondió sobre esto es que dijo que si tuviéramos esas páginas que Martin Harris perdió, entonces veríamos que dice que Ismael, cuyas hijas se casaron con los hijos de Leí, era descendiente de Efraín. Por lo tanto, los pueblos del libro de Mormón no solo eran de Manasés, sino también de Efraín. Y así es como lo relaciona con la profecía del palo de José. Así vemos que el propio José recordaba algunos detalles del manuscrito perdido. Afortunadamente hay otros testigos que hablan de lo que había en las páginas perdidas. Martin Harris tenía un hermano, Emer, que cuenta cuántas personas había en el grupo de Mulek que escaparon de la invasión babilónica, quiénes eran, etcétera. Él tendría esta información porque su hermano escribió esa parte del libro o del texto. Tenemos relatos de otras personas que son allegados o familiares, amigos cercanos a Martin Harris. Así que Martín parece haber hablado de ello. Ahora bien, todavía no he encontrado una fuente que alguien le diga, bien, Martin Harris, dime todo lo que recuerdas.
¿Qué hay en las páginas perdidas? Espero que alguien lo haya hecho. Si es así, está en el diario de alguien o algo así. Sin embargo, tenemos fragmentos que le cuenta a diferentes personas. Tenemos una entrevista extensa que hizo un tal Fayette Lapham a principios del año 1830. Vive en Palmira, está escuchando los rumores sobre este libro que está a punto de salir, pero el libro todavía no se imprime. No puede leerlo todavía. Se presenta en la casa de Joseph Smith padre en búsqueda de información. José Smith hijo ahora vive de nuevo en Palmira. Así que habla con Joseph Smith padre. Él le da una recitación extensa de la salida a la luz del libro de Mormón, algunos aspectos en los cuales podemos ver que están claramente distorsionados cuando los comparamos con otra información que tenemos. Sin embargo, algunos aspectos en los cuales son tan precisos que coinciden con los relatos que tenemos que no se publicaron sino hasta mucho después de que se publicara el relato de Fayette Lapham. Así que sabemos que este hombre tenía información privilegiada porque no hay otra forma de que pudiera saber estas cosas. Fayette Lapham no solo relata de José Smith padre los detalles de la salida a la luz del libro de Mormón, sino que también comienza a comentar sobre las mismas historias del libro de Mormón. Comienza a hablar de la narrativa real del libro de Mormón. Gran parte de ella es una narrativa familiar sobre un hombre que era un antiguo israelita a quien Dios le habla y Dios lo guía en un éxodo por el desierto y otras cosas muy conocidas del libro de Mormón. Expone detalles de la narrativa del libro de Mormón que encajarían en nuestra narrativa existente, pero que no están en esa narrativa. Por ejemplo, cuando cuenta la historia de Labán y las planchas de bronce, dice que Nefi encuentra a un hombre borracho tirado en la calle, porque hay una gran fiesta en Jerusalén en ese momento. Esto da una pista de un contexto de un festival judío cuando Nefi intenta conseguir las planchas de bronce. El texto del libro de Mormón que tenemos en las planchas menores no dice en realidad que se estaba celebrando una fiesta, pero dice cosas que en realidad cuando se piensa en ello concuerdan con eso. Por ejemplo, Labán había salido de noche con los élderes de los judíos, pero estaba borracho. Los élderes de los judíos solamente son compañeros de borrachera de alto perfil si solo había salido a tomar. Sin embargo, lleva armadura. Está vestido demasiado bien para solo salir a beber. Esto sugiere más una ocasión ceremonial por su borrachera y por estar con los élderes de los judíos en lugar de salir simplemente para beber. Por lo tanto, hay cosas en nuestro texto existente que encajarían con un contexto festivo, aunque no se explique un contexto de fiesta. Compartiré otra historia, si está bien. Una pregunta que los eruditos han planteado mucho sobre el libro de Mormón es que han notado que el libro de Mormón plantea ciertas preguntas en su texto que el texto mismo no responde. Una de ellas es sobre los intérpretes. Sabemos que los intérpretes jareditas fueron dados primero al hermano de Jared. Se nos da esa historia en detalle. Sabemos que más tarde los usaron los reyes nefitas, pero no se nos dice en ninguna parte del libro de Mormón cómo los nefitas obtuvieron los intérpretes. Otra pregunta que olvidé mencionar y que los eruditos también plantean es por qué no usan la leona más adelante en la historia nefita. Solo la usan al principio de la historia. Hay una omisión evidente aquí en la narración. Resulta que Fayette Lapham, relatando lo que escucha de Joseph Smith, padre, da una narración de cómo los nefitas obtuvieron los intérpretes jaraditas. Fayette Lapham nunca fue un santo de los últimos días, a la vez parece que nunca había leído el libro de Mormón. ¿Cómo se le ocurrió inventar una narración que respondiera a una pregunta que el libro de Mormón plantea, pero nunca responde y que los eruditos han señalado? No parece probable que se le ocurriera por su cuenta una narración de ese tipo. La historia, tal como él la recibe de Joseph Smith padre, es que algún tiempo después de que están en el Nuevo Mundo, realizan un éxodo y tienen un tabernáculo como un templo portátil. Sostengo que está hablando del éxodo de Mosía primero, cuando Mosía primero deja la tierra de Nefi y va hacia la tierra de Zarahemla. Dice que están siendo guiados en ese éxodo por la leona. Es guiado por ella hacia un objeto. Él no sabe qué es ese objeto. No sabe para qué sirve y no sabe cómo usarlo.
y lo toma en su mano y lo lleva en su mano y entra al tabernáculo para preguntarle al Señor, ¿qué hago con esto? La voz del Señor entonces le habla. Aquí estoy imaginando que esto sucedió detrás del velo, en el lugar santísimo donde se entendía que residía la presencia del Señor. La voz del Señor le habla y le pregunta, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y el hombre le dice que no lo sabía, pero que vino a preguntar. Él está teniendo un diálogo en el templo con el Señor y se supone que se hace a través del velo. Y el Señor le dice, ponlo sobre la cara y cúbrete el rostro con una piel de animal. El hombre lo hace y puede ver cualquier cosa. Son los intérpretes. Así que esta es la explicación que da Joseph Smith padre sobre cómo los nefitas consiguieron los intérpretes jaraditas. Luego dice que una vez que el hombre utilizó los intérpretes, la leona dejó de funcionar. Esto explicaría por qué dejaron de utilizar la leona y cómo consiguieron los intérpretes jaraditas. La historia y la narración que nos da son absolutamente fascinantes. Tienen paralelismos con la historia del hermano de Jared que consigue los intérpretes en primer lugar a través de un diálogo con el Señor, a través del velo en la cima del monte Shelem, que tiene un contexto del templo, y luego la naturaleza exacta de partes del diálogo que da Joseph Smith padre me resultan sorprendentemente familiares como un santo de los últimos días que ha entrado al templo. E incluso el detalle que dice, pon, pon el objeto sobre la cara y cúbrelo con una piel de animal. Lo comparamos con el dato famoso y controversial que José Smith usó su sombrero en conexión con esos instrumentos de vidente, ciertamente con las piedras videntes, sobre las cuales se nos dice que las colocaban su sombrero para bloquear la luz externa para que pudiese recibir la luz espiritual del instrumento de vidente. Algunas personas dicen que hace lo mismo con los intérpretes, que cuando los usaba se cubría la cara con este sombrero. Bueno, esta historia de José Smith padre me hizo preguntar y después investigar sobre qué sabemos acerca del sombrero de José Smith. Y resulta que era un sombrero de piel de castor. Es una piel de animal. Y hay gente que está indignada porque José Smith se puso la cara en un sombrero. Bueno, tal vez José Smith no estaba pensando en esto como simplemente poner la cara en un sombrero, sino en cubrirse la cara con un piel de animal, tal y como ciertas reliquias sagradas del tabernáculo bíblico estaban envueltas en pieles de animales mientras eran transportadas. Y en esta historia de José Smith padre, con respecto a los intérpretes, la forma en que los nefitas los usaban era cubrirse la cara con piel de animal. Así que cuando José Smith usa su sombrero, eso es exactamente lo que está haciendo. Se está cubriendo la cara con un piel de animal y por eso sostengo que hay todo tipo de ecos de los paralelos con las historias de la Biblia hebrea en esas páginas perdidas del libro de Mormón que podemos reconstruir del contenido de ellas. Hay paralelismos con nuestra investidura y por lo tanto puede haber cosas que podemos aprender para comprender mejor y apreciar mejor nuestras ordenanzas del templo, así como también acerca del libro de Mormón o la parte del texto del libro de Mormón que tenemos al estudiar lo que podemos saber de lo que había en esas páginas perdidas del libro de Mormón. Gracias, Don. La investigación que has hecho es increíble. Muchas gracias. Pues qué tal, hermanos. Ahí está la traducción de esa entrevista increíble. Nuevamente espero poder ponerme en contacto y de acuerdo con el hermano Don Bradley para poder hacer una entrevista más extensa. Lo que comparte es algo increíble. La verdad tiene bastante información muy interesante. Con respecto a lo que han escuchado el día de hoy, hermanos, díganme por favor qué es lo que aprendieron ustedes y qué piensan de la información que les he compartido a través de la traducción en vivo que les hice. Dejen sus comentarios, por favor, en la sección que se encuentra abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita. Ay, no, mentira, ya les pedí que lo hiciera. Bueno, si quieren suscribirse, hagan clic en la campanita, pero dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y díganme qué es lo que aprendieron. Siempre leo sus comentarios. Les agradezco el tiempo que están aquí conmigo en la arboleda sagrada. Por último, les invito que puedan invitar a sus amigos y sus familiares que vengan aquí al canal para poder suscribirse y también disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí en este canal. Como siempre, mis queridos hermanos, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más, en este caso específico,
sobre las 116 páginas perdidas, junto con algo de la historia de la iglesia. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien. Gracias por estar aquí y nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Nos vemos. Cuídense. Chao.